Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera y última sesión de Consejería Pastoral con la pastora Yanis Aldana. Ha sido una gran bendición tenerla en las dos sesiones anteriores, pero en esta vamos a cerrar con broche de oro. Por lo tanto, vamos adelante, pastora. Bienvenida. Gracias, gracias. Es un placer estar con ustedes. Ya esta es la tercera sesión y si le interesan las otras dos, las puede ver también. Bueno, continuamos y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los rasgos de la consejería, del consejero bíblico. ¿Cuáles son los rasgos que un consejero bíblico saludable debe de tener? Y para ello vamos a analizar, vamos a estar utilizando el libro de Gálatas en todo el proceso. El libro de Gálatas me encanta para poder explicarlo porque presenta siempre características humanas para un hombre o mujer que están sirviendo en el ministerio. Y un consejero pastoral, un consejero bíblico, un consejero ministerial, tiene esa obligación, la misma obligación de cuidar del alma y las emociones de las personas que le rodean, que un pastor, las mismas. Ah, y podríamos decir, ¿tiene que ser un pastor, un consejero bíblico? No necesariamente. Valdría la pena que fuera, pero si es una persona llamada a consejería, llamado a eso, pues obviamente necesita capacitarse para desarrollar las habilidades necesarias para dar consejería saludable, ¿no? Y bueno, el consejero su misión es restaurar y ayudar. En Gálatas, el apóstol Pablo instruyó a los cristianos a restaurar y ayudar a aquellos que estaban teniendo problemas. Y honestamente, cuando hablamos de la comunidad, nuestra comunidad cristiana, en la iglesia, creo que lo presenté en la primera sesión y lo comenté, que dije que generalmente la iglesia, el ámbito de la iglesia es donde se reciben más casos con problemas matrimoniales, emocionales, detalles que generalmente las personas afuera van y pagan mucha plata para poder recibir ayuda profesional, ayuda psicológica o psiquiátrica. Eso nos trae a nosotros, ya nos trae a nosotros la obligación o la responsabilidad de prepararnos para poder ayudar a las personas lo mejor posible. No solamente es decir, bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, sino más bien cómo llegamos y hablamos al corazón de las personas, qué vocabulario utilizamos, cuál es la manera, el tono de voz que se utiliza para conversar con alguien. ¿Qué hacer cuando alguien empieza a llorar frente a nosotros? ¿Lloramos con ellos o no? O sea, todos esos detalles son muy, muy importantes. Y Dios nos ha llamado para eso, para restaurar y ayudar. Obviamente, el restaurar no está a través de nuestro poder, porque nosotros no tenemos, es a través del poder del Espíritu Santo. Y Dios nos usa a nosotros para poder ayudar a las personas y estar tener esa comunicación especial y esa relación tan única con ellos, ¿no? Entonces es un detalle muy, muy importante. Y los rasgos, aquí se los presento y lo vamos a ir uno por uno. Los rasgos son, un consejero tiene que ser efectivo y es altamente espiritual. También debe de ser manso y apacible. Tiene que tener ese deseo de ayudar a los demás, ser paciente, tener mucha paciencia y buscar hacer lo bueno. Esas son unas características, por mencionar algunas. Claro que pudiéramos mencionar muchas más, pero me quiero enfocar en estas 5 características de un consejero bíblico, un consejero pastoral. De un consejero pastoral no se puede dar el lujo de cansarse de ayudar a las personas, pero tampoco debe de darse el lujo de permitir que las personas se aprovechen de su tiempo. Eso es muy importante. Por eso el primer punto donde dice los consejeros efectivos son espirituales. Un consejero efectivo, y es efectivo
cuando nosotros, como consejeros que estamos en esa área ayudando a las personas, tenemos límites. Quiero empezar con ese punto. Tenemos límites con las personas. Si uno le permite a las personas platicar y no les damos un tiempo límite, la gente puede pasar platicando allí horas y absorben el tiempo, le detienen el tiempo a uno, no les importa si usted ya comió, no ha comido, no es nada es importante. Lo más importante son ellos y lo que ocurre con ellos. Entonces, uno también tiene que tener un límite, tiene que tener reglas, recomendado 1 hora máximo. A no ser que tengan una emergencia y haya detalles que se salgan de control y se necesite tener más tiempo. Pero si es una simple plática o una conversación con una persona, 1 hora máximo. No se puede hacer más tiempo porque uno pierde el enfoque cuando está hablando con las personas y necesita uno ser conciso. Para poder ser efectivo, necesita ser conciso. Pero miren, las personas que pertenecen a Cristo, que son hijos de Dios, están comprometidas a guiar a las personas a Cristo. No permanecen estáticas, son personas que están siempre aprendiendo. Un consejero bíblico, un consejero espiritual, siempre debe de estar aprendiendo y debe de estar preparándose a todo momento. Poco a poco, cuando uno lleva a las personas al Señor y están en crecimiento y uno les va guiando poco a poco, el Espíritu Santo empieza a hacer cambios en su vida. Muchas veces quisiéramos ver los cambios de inmediato. Quisiéramos ver que usted platique con alguien y que en el momento, al siguiente día, la siguiente semana, ya la persona, su vida ha sido transformada y ya usted le resolvió el mundo. No somos nosotros. Recordemos que el trabajo es interno y si la persona no hace el trabajo interno, no permite que sea Dios el que trabaje en ellos mismos, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años o aún más tiempo platicando y pues simplemente va a platicar, porque si la persona no quiere hacer el trabajo, no va a avanzar. Entonces, el aconsejado o la persona que llega a pedir el consejo necesita abrir su corazón, ser vulnerable y ayudarse a ser guiado para avanzar. El Espíritu Santo guía a los creyentes a caracterizarse por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos obviamente es el fruto del Espíritu, lo cual el consejero debe demostrar el fruto del Espíritu a su máxima expresión cuando se trata de ayudar a otras personas. No tenemos que llegar con prejuicios, no debemos de tratar a una persona asumiendo que ya sabemos lo que tiene, asumiendo que ya sabemos cómo se puede sentir de acuerdo a la situación que está ocurriendo, sino más bien con paciencia, con mucho amor, uno viene y le dedica tiempo. Permitir que la persona exprese cómo se siente, exprese lo que está sintiendo, logre articular adecuadamente su situación y le cuente a uno su postura, su lado de la historia. Porque siempre debemos de recordar que siempre hay dos lados de la historia. Y cuando uno recibe la primera información, uno puede hacerle lado a una persona. Sin embargo, el consejero no debe hacerle lado a nadie. No debe tampoco tomar esa postura de darle la razón a alguien. Siempre tendrá que tener una postura neutral. No importa si usted sabe, esto es injusto y lo otro es injusto. Claro que si hay detalles que son injustos que van en contra de la ley, uno tiene que actuar. Sin embargo, si no es así, esto es como dice un dicho, entre casados y hermanos que nadie meta la mano. Uno no puede decir, tú tienes la razón, tú no la tienes. Uno no se puede poner como árbitro. Uno tiene que ser un mediador y el mediador es neutral, es una persona totalmente neutral que no le da ni la razón a uno ni la razón al otro. Simplemente trata de enfocar a uno a que comprenda a la otra persona, si estamos hablando de parejas, y viceversa. Tratar de comprenderse los dos para llegar a un mutuo acuerdo. Pero como dice el título, los consejeros efectivos son espirituales. Un consejero
debe de ser altamente espiritual. No estoy diciendo que debe de espiritualizarlo todo, no se espiritualiza nada. Se debe de ser una persona consagrada para que el Señor le ayude, le guíe a desarrollar ¿qué? Ese proceso con la persona. Yo conozco personas que a veces con lo que más hablan es con textos bíblicos. No puede tener uno una práctica normal que lo que haga y como dice la palabra de Dios, dítate y empiezan ahí con la palabra de Dios. Está bien. Sin embargo, cuando uno está aconsejando a alguien, ellos quieren escucharlo a usted y uno tiene que presentarse natural y normal, claro, utilizando el texto bíblico, pero no mostrarse uno como un santurrón, porque uno también es un ser humano. Uno también comete errores y tampoco debe de ponerse uno como ejemplo en cada situación. No podemos decir, no, es que mire, usted tiene que hacerlo como yo lo hago. Nadie debe de hacer nada como usted lo hace. Porque cada persona, cada mundo, cada circunstancia, cada vida es distinta. No debemos de decir, no, es que mira, a mí me pasó. Uno puede contar historias, puede contar ejemplos, pero hay que contar esos ejemplos de una manera neutral. Fíjese, conocí un caso y uno cuenta la historia. No es usted el mejor ejemplo, porque no se trata de que sea usted el límite, la barrera o sea la persona alcanzable que ellos tienen que aspirar a ser. Como hablábamos en la conferencia anterior, debemos de ser nosotros quien guiamos a las personas a Cristo y no nosotros presentándonos como nosotros somos el espejo donde quiero que te mires para que seas como yo. No, claro que uno siempre influye, uno siempre guía a las personas y lo miran a uno y de alguna manera tienen tendencia a llegar a imitarlo a uno cuando uno es un pastor o es un líder. Sin embargo, nuestro trabajo siendo altamente espirituales, debemos de hacer eso, de guiar a las personas espiritualmente a Cristo. Que el Señor sea el que haga la obra. Entonces, necesitamos nosotros enfocarnos en esos detalles, sabiendo que Dios es el que está en control de absolutamente todo. Y a veces sí, detalles que parecieran que fueran psicológicos o altamente, únicamente emocionales, puede que sean detalles espirituales. Ahora bien, si uno está dando una conferencia, un consejo, dando un tiempo de consejería, y la persona lo que trae son problemas espirituales, necesitamos que el consejero sea altamente espiritual, sino cómo va a poder ayudar a esa persona a ser liberada. Necesita uno siempre estar listo, listo para cualquier situación, cualquier momento. A mí no me gusta hacer qué, no me gusta ni espiritualizarlo todo, ni tampoco creer que las situaciones espirituales no existen, porque sí existen, son reales, y en la iglesia nosotros podemos experimentarlo, porque como dice el texto, no es una lucha contra sangre y carne, sino más bien contra principados, potestades, y ustedes conocen ese texto. Entonces tenemos que estar preparados para cualquier situación, para cualquier circunstancia en la cual nosotros debamos actuar de una manera necesaria basado a la situación. Entonces, un consejero bíblico debe de ser bondadoso, debe de reflejar la bondad, debe de ser manso, debe de tener templanza, mantenerse tranquilo. ¿Qué hacer si una persona empieza a llorar frente a nosotros? Hay situaciones y nosotras como mujeres tenemos la tendencia a ser muy empáticas y alguien empieza a llorar, inmediatamente es como que nos abren a nosotros la llavecita de las lágrimas y empezamos a llorar con ellos. Pero se supone que el consejero bíblico tiene que mantenerse con su temple tranquilo y tranquilizar a la otra persona, no entrar en el mismo juego de que lloremos juntos. Claro que uno puede ser empático y decir, puedo comprender o puedo imaginar cómo te duele, pero uno es empático con lo que dice, no con sus actitudes de ponerse uno igual que la persona allí a llorar con ella, porque eso no calma la situación.
Eso lo que muestra que también usted está emocionalmente sensible a lo que está pasando y no podrá tener una percepción neutral de la situación. Ya está tomado partida en el momento que usted está reaccionando a lo que le están contando. Entonces uno necesita guardar y eso es algo que yo he tenido que aprender. No he sido eh, al 100% experta en eso porque yo soy así, creo que todas las mujeres tenemos esa tendencia. Algo ocurre y lo que la tendencia que le da es lloremos juntos, ¿no? Seamos empáticos. Sin embargo, hay momentos en los que uno mentalmente puede bloquearse y decir, bueno, estoy aquí para ayudar. Y eso uno se lo dice en su mente. Estoy aquí para ayudar, para tranquilizar, para mostrar apoyo, no para provocar que esto sea grande. Porque entonces la sesión de 1 hora ya no será 1 hora, porque usted necesitará regresar y mantener la compostura, recuperarse para poder continuar. Entonces allí ya empieza a afectar el tipo de relación porque ya no se convierte en algo profesional al cliente o al paciente o al aconsejado, sino más bien se convierte en tenemos una relación emocional juntos. Y ahí se empiezan a tener unos detalles que pueden afectar. Entonces, eso es muy importante, el que podamos nosotros hacer la diferencia. Y por ejemplo, a mí me han contado ciertas historias que cuando se tratan, uno que es madre le cuentan historias de un hijo, una madre cuenta su experiencia con su hijo, el hijo fallece de una manera trágica y el niño estaba pequeñito y era un bebé y la manera como lo cuentan, que a veces son muy buenos para contar sus testimonios, inmediatamente uno tiene un niño pequeño y uno empieza, ay, ¿qué tal si le pasa al mío? No, 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 es que no se trata de nosotros, se trata de la persona que está contando. La persona que está experimentando, la persona que está pasando la situación, la persona que está expresando sus emociones. No son nuestras, son las de ellos. Y nosotros tenemos que tranquilizar. Recordemos que nuestros rostros son espejos. Son espejos. Si yo sonrío, la persona que me está viendo me va a sonreír y va a tener un rostro relajado y sonriente, un rostro agradable. Si yo pongo una cara seria, la persona no sabrá cómo reaccionar conmigo. Si está llorando, va a procurar secarse las lágrimas rápido y que ese proceso termine rápido. Y si me pongo a llorar con ellos, pues le voy a alimentar la situación. Entonces, eso es muy importante. Así que los consejeros cristianos deben ser mansos y apacibles. Eh, la mansedumbre es una de las características del fruto del Espíritu. Pero aquí el texto bíblico en Gálatas 6:1 nos lo pone de una manera aparte, exclusiva, y ha de ser por algo, ¿no? Ha de tener algún tipo de importancia. Bueno, los consejeros nos enfrentamos a situaciones muy incómodas. El tener que enfrentarnos y dar algún consejo confrontativo, por ejemplo, corregir a una persona, y más si la persona que es el consejero es una persona que no le gustan las confrontaciones, eso es muy difícil. Es muy difícil porque uno quisiera, recuerdo Pastor Otrem va a decir, yo a veces yo quería salvar al mundo y decir estar de acuerdo con todo el mundo cuando uno empieza a dar consejería, porque uno quiere caer bien. Uno quiere caer bien, uno quiere tener buena relación con las personas, uno quiere agradar, pero no necesariamente es nuestro trabajo. Cuando se debe de hacer, uno lo hace, pero hay momentos en los que también uno debe de corregir y confrontar a la persona, obviamente no con regaño, sino que de una manera mansa, de una manera tranquila, teniendo una técnica de conversación con ellos. Por ejemplo, le comentan a uno que alguien vino, está un problema de parejas, son los más comunes, ¿no? Los problemas de parejas. Vienen, se discuten y están los dos allí al frente y le preguntan a uno, ¿quién tiene la razón? Y uno se queda así como entre la espada y la pared, tengo que dar respuesta. Uno no tiene que decir tú la tienes o él la tiene, porque eso va a generar más problema. Imagínense ustedes, si el problema allí es violencia doméstica y usted todavía no lo ha descubierto, no se ha llegado a enterar que allí hay un hombre abusivo, violento, o una mujer violenta,
porque también existen mujeres violentas, lo que pasa es que los hombres no lo testifican, pero también existen. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? En el momento que uno dice, no, yo creo que usted, hermana, usted tiene la razón porque él es el malo, porque entonces al llegar a casa, desde el momento que entran al carro y se van, la vida de ella puede correr peligro y puede estar basado en el comentario que usted dio y usted deberá hacerse responsable de lo que le pase a ella. Entonces uno, para evitarse esos detalles, uno siempre da respuestas neutrales y decir, bueno, no puedo decir quién tiene la razón. Analicemos qué fue lo que pasó. Bueno, usted actuó de esta manera, ¿qué provocó esa reacción? ¿Por qué actuó de esa manera? Y usted, ¿por qué reaccionó así? Entonces, nos damos cuenta que ni su actitud ni la suya vino a contribuir a traer paz a esta situación y uno viene y los trae a ellos, les refleja a ellos. Sin embargo, su actitud, digamos, violenta, esto no genera paz en la casa, esto genera problemas y si hay niños y uno puede, ahí sí lo puede ceremoniar. Pero usted también, hermana o hermano, quien sea, debe de pensar que esa manera que lo que usted provocó acá, esto no está bien por esta y esta razón. ¿Qué opinan? Y los trae nuevamente a que ellos traigan conclusiones de sus propias acciones. No hacerlo nosotros, es decir, en dar nosotros la solución o el desglose de lo que está pasando, sino que ellos, basados en sus mismas barreras y límites, conociéndose el uno al otro, entonces pueden ellos mismos llegar a sus conclusiones y decir, no, ¿sabes qué? Sí me equivoqué. Porque cuando uno responsabiliza a las personas y uno la voltea la situación, es decir, tú qué piensas, los obliga a uno a hablar. Y la gente, como no les gusta tomar responsabilidad, lo que les encanta es esperar que uno como consejero les dé la solución. Pero no debe uno debe dar consejos, uno debe dar también nuestras opiniones, pero qué tal el tipo de situaciones cuando uno viene y dice, no, es que tú estás mal por esta y esta razón y esto es lo que tienes que hacer, y lo hacen y les va mal, entonces, ¿qué ocurre? Uno es el responsable y termina siendo uno, ellos resuelven sus problemas porque ahora encontraron una tercera persona a quien echarle la culpa de sus problemas. Y ahora los dos se convierten en víctima de uno y uno nada que ver, al punto donde uno se convierte en el malo de la película, dejan de asistir a la iglesia, le echan la culpa a Dios y hasta hablan de uno. Y como hay redes sociales, hasta les ponen comentarios negativos a uno y hablan mal de uno. Porque uno entró a situaciones que no debería de haber entrado. No debe uno de tomar partida, no debe uno de ser tan estricto en dar una respuesta, sino de tratar siempre de redirigir la atención a las personas que uno está ayudando. Así que esto tomando en cuenta, el consejero siempre debe de ser amable, debe de ser apacible, tratar de bajar los niveles a las personas porque generalmente vienen alterados o ya sea una emoción alterada de enojo o una emoción alterada de tristeza, uno tiene que bajar los niveles, uno se convierte en el cuarto de emergencia de un hospital emocionalmente hablando, donde uno tiene que buscar qué es lo que está produciendo el dolor y anestesiarlo y después, con tiempo, irlo trabajando. No podemos en una sesión o en la primera reunión resolverlo todo, ni tratar de dar consejo en esa primera reunión. Lo que necesitamos en la primera reunión siempre es conocer qué está pasando, qué es la situación, cuál es el contexto, quiénes están involucrados y cómo, y de allí armamos un plan, que eso es lo que debemos de hacer. Debemos de armar un plan cómo ayudarle a esta persona a procesar la situación o a pasar todo la experiencia que está pasando. Como por ejemplo, llega una persona y me dice, pastora, me quiero divorciar porque mi esposo es malo, mi esposo me pega, mi esposo me insulta, me falta el respeto, es lo peor del mundo. Obviamente uno, y puede que uno ni conozca al hombre, uno está imaginándose el peor ogro del mundo. Qué hombre tan malvado, ¿no? Entonces ahí lo que yo generalmente hago es, les digo, bueno, me encantaría poder tener una sesión contigo y tu esposo
Y yo traeré a una perspectiva masculina, traeré a mi esposo para que juntos podamos trabajarlo. ¿Y por qué? Porque es importante ese punto. Si están de acuerdo, obviamente, la persona tiene que estar de acuerdo, pero ¿por qué es importante traer una perspectiva masculina? Para que el hombre se sienta identificado con alguien y ella se siente identificada con alguien. Y si eso lo pueden lograr hacer, es muy beneficioso, porque uno puede entonces allí, y generalmente lo que hacemos es que yo tomo el lado del hombre y mi esposo toma el lado de la mujer en el aspecto del consejo. ¿Por qué? Porque presentamos perspectivas opuestas y directas. Y mostramos que estamos siendo neutrales en la situación, donde ni yo le doy la razón a ella, porque imagínense, me voy a poner a darle la razón a ella, mi esposo a él, al esposo, pues terminamos peleando nosotros. O sea, no, uno tiene que cruzar la información y decir, bueno, hermano, usted lo que está diciendo lo puedo comprender porque pues A, B, C y D. Y él sí puedo comprender cómo un hombre puede dañar la emoción de la mujer en este punto y en este punto. Entonces, eso le ayuda al hombre a darse cuenta cómo puede hablar, cómo puede reaccionar a la situación y viceversa. Es muy importante uno lograr de encontrar una técnica que nos funcione para poder llegar al meollo del asunto. Y bueno, si no puede uno trabajar con los dos y solamente con una persona, entonces yo lo que hago es que trabajo con la mujer que me llega a pedir auxilio y ayudarla a ella a no amargarse, a perdonarse y a perdonar, porque no puedo resolver o ayudarle, darle las herramientas para resolver el problema de caso. No puedo porque me hace falta algo muy importante, que es la otra persona que también contribuye al problema. No podemos trabajar así. Se puede tratar lo más que se pueda a ayudar, a desarrollar, a todo lo que ustedes quieran, pero no necesariamente podemos llegar y sanar y ayudar a procesar las situaciones. Ahí sí que solamente que el Señor lo traiga, digo, el Señor lo va a traer aunque sea de arrastra, pero lo trae, ¿no? Pero eso desde es trabajo del Señor. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal la situación cuando un hijo es violento con los padres? Inmediatamente uno tiene tendencias a tener prejuicios, a tomar partida, pero del primer momento, en decir, ¿cómo puede ser que este hijo le pegó a la mamá? ¿Cómo puede ser? Ya uno tiene un prejuicio, pero uno no puede presentar sus prejuicios, uno tiene que presentarse neutral. No puede entrar diciendo de una, eso es pecado, eso no está bien. No, uno tiene que presentarse neutral y escuchar todo el testimonio, toda la historia, para poder al final dar el consejo apropiado. Y después de saber todo allí, por ejemplo, les decía, si hay una pareja violenta, un plan de trabajo ahí sería trabajar con él aparte y después con ella y ciertas sesiones juntos. Pero en esas sesiones juntos, no traer y trabajar mucho para mantener controlada la conversación y no traer a la luz detalles que puedan alterar y poner en peligro la vida de la otra persona. Lo mismo con un hijo violento. Se trabaja juntos la primera sesión, luego se trabaja con ella o él, quien sea la otra persona, que es la víctima, y luego se trabaja con el agresor, aparte, cuando hay violencia. Y luego se unen otra vez en una sesión y se trabaja también tratando lo más que se pueda de no alterar los puntos vulnerables que pudieran acelerar la situación a algo más extremo. Eso es muy importante para que tomemos nota. No podemos pretender, imagínense, tenemos allí a un hijo que es violento, que le golpeó a la mamá, que porque, no sé, porque se le ocurrió, ¿no? Fue falta de respeto. Pero de repente estamos en la reunión y uno dice algo que la mamá nos contó en casi secreto de confesión. Y uno, hermana, pero usted me dijo tal cosa. Y el hijo cuando llegue a casa lo que va a hacer va a ser volver a pegar a la mamá. Entonces no es correcto. Uno tiene que tener mucho cuidado con el vocabulario, eh, con el vocabulario que utilizamos, la manera que hablamos, el tono de voz que utilizamos. Si sabemos que hay violencia, nuestro tono de voz siempre tiene que estar tranquilo. Si se ponen a gritar, usted no va a ser parte de los gritos, a decir, cállese. No, no, no. Uno tiene que mantener la calma. En el momento, si algo sale de control, esa sesión terminó.
Terminó. Para mí es así. Esto es como entrenar a alguien. Es decir, bueno, ¿te estás portando mal? Vámonos. ¿Quieres mi ayuda? Yo te ayudo, pero no vengas aquí a faltar el respeto. Tampoco permito que le falte el respeto a otra persona. Tampoco permito que le alcen la voz a alguien más. Respeto sobre todo, uno tiene que poner sus reglas. Uno es la persona que mantiene la paz y ese lugar se tiene que convertir en el lugar más seguro para poder conversar, sabiendo que allí no habrá ni violencia, ni malas palabras, ni insultos, ni van a ser denigrados de ninguna manera. Si no serás en uno, porque eso es así, a las personas que miran es a uno que lo ven. Entonces uno se convierte en ese árbitro o en esa persona que es la ley en ese momento. Y tiene uno que ganarse la autoridad sobre la situación y esas personas. Y eso solamente se logra, honestamente, cuando uno se muestra que es altamente espiritual y uno es manso y apacible. Eso es muy importante. Un consejero, el consejero debe de estar dispuesto a ayudar a otros. Y esto dice, eso ya lo sabemos. Sí, pero el ayudar a otros es algo que va siempre. Fíjense, la Biblia nos instruye que debemos de sobrellevar los unos a las cargas de los otros. Esto tiene también sus límites. Por ejemplo, y lo vemos aquí en Mateo 22, del 36 al 37, Jesucristo nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros, que esto es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también tenemos un catecasis de hacer el bien, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros nos encontramos en situaciones donde tenemos que tomar la carga de los demás, no podemos pretender que vamos a resolverle la vida a los demás, ni hacernos nosotros responsables de que ellos estén bien emocionalmente, ni creer que solo yo les puedo ayudar, que solo conmigo van a estar bien, que yo soy la única persona que les puede asistir y tengo todas las herramientas y el conocimiento y las certificaciones necesarias para poder ayudar. No soy yo. Porque en el momento que yo empiezo a sentirme narcisamente y egoístamente en el centro de esa situación, yo me pongo vulnerable. ¿Y me pongo vulnerable a qué? A quemarme, a emocionalmente agotarme, a frustrarme y a no terminar el proceso de ayuda hacia las personas, porque empezamos a ver la situación de una manera muy personal, donde no lo tomamos tan a pecho que es que soy yo quien tengo que ayudar, soy yo quien tengo que hacer. Y no funciona de esa manera. No es así que deberíamos de verlo, sino más bien el vocabulario es yo trataré de hacer lo mejor de mi parte para poder ayudar, pero depende de ustedes. Siempre uno responsabiliza a los demás. Depende de ustedes salir de esta situación. No me debo de cansar de hacer el bien. Si veo que las personas no avanzan, porque vean, yo trabajo de una manera no solamente platicando y con técnicas, sino también tomo literatura. Hay libros que me encantan. Hay mucho de esta literatura, hay mucha literatura en inglés de terapeutas donde está el libro de texto y está el manual de trabajo, donde leen el libro y la persona con la que uno está trabajando en tiempo, su tiempo libre entre cada sesión, en el tiempo ahí de 3 semanas, lee sus capítulos y así responde a las preguntas interactivas del manual de práctica del libro. Eso a mí me ha servido mucho. ¿Para qué? Para poder mantener la conversación enfocada en lo que queremos, en un proceso, en un proceso estructurado. Si hay otros detalles a platicar, se platican, pero nos mantenemos estrictamente en eso. ¿Y en qué ayuda? En que vean que no soy yo el experto, no soy yo la persona que les da la solución, sino que también responsabiliza a la persona a hacer el trabajo, a leer y hacer el trabajo. Pero ¿qué ha pasado cuando doy el trabajo y en la siguiente sesión hago la pregunta? ¿Hicieron la lectura? ¿Y respondieron las preguntas? ¿Hicieron la tarea? No, no tuve tiempo.
Bueno, ahí les doy el beneficio de la duda la primera vez. Si la segunda vez regresa la persona quien sea y le hago la misma pregunta y su respuesta es la misma, para mí esta persona no está tomando en serio el tiempo. Entonces yo también tengo que tener dignidad y con mucho respeto decirle, bueno, esta será la última sesión que vamos a tener porque has tenido 3 semanas desde la primera vez que nos vimos, la segunda vez que nos vimos que me dijiste que no lo habías leído la primera vez y esta vez que no lo has leído, lo cual me muestra a mí que no tienes interés ni estás creyendo que este proceso va a funcionar. Por lo tanto, yo no puedo continuar, no digamos perdiendo el tiempo, pero no puedo continuar en este proceso siendo que solamente yo estoy poniendo de mi parte para que esto funcione. Eso es una relación. La persona puede sentir ofendida, se puede sentir apenada o decir, no, 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 mire, es que no tuve el tiempo. Le aseguro que la próxima vez, bueno, entonces la próxima vez no te voy a dar 1 hora, media hora. Y uno empieza a educar y que respeten los tiempos, que respeten el tiempo de uno, que respeten su propio tiempo, porque el consejero bíblico no puede cobrar, pero sí tenemos tiempo y sí tenemos, y el tiempo es valioso, lo cual lo pudiéramos utilizar para otras cosas. Podemos utilizarlo para planificar detalles del ministerio, para hacer otro tipo de reuniones, para descansar uno mismo. Es muy importante. Y hablando del descanso, un detalle que sí debemos de marcar es, como yo me amo a mí mismo y estoy ayudando a otras personas, no debo de tomar demasiados casos a la vez. No puedo. Eso es desgastante. Y lo que desgasta se le conoce como el estrés de segunda mano. El estrés de segunda mano es como el humo de segunda mano. Esto es el estrés de segunda mano, porque la experiencia de una persona que está experimentando estrés en una situación, al contarla, al expresarla, uno toma parte de esa historia y a uno también, uno llega a ser como cuando le están contando, usted está viendo una película, uno a veces se siente parte de adentro de esa película. Entonces es la misma historia y a uno le llega a estresar y es más dañino el estrés de segunda mano porque uno no puede hacer nada para solucionarlo. No puede hacer nada para ayudar más que escuchar y experimentar la historia con la persona, pero que no no puede uno entrar a la persona y decirle, no, vas a hacerlo así. No puede uno. Simplemente es un receptor a la situación. Así que basado en eso, uno no debe de tener, bueno, voy a atender a esta persona y en 2 horas atiendo a otra persona. No. Es más, los terapeutas no trabajan 8 horas al día, 5 días a la semana. Los terapeutas ganan muy bien, pero trabajan que 4 horas o 3 horas al día y a veces 3 días a la semana para dejar espacio y drenar su mente y sus emociones. Imagínense ustedes, un consejero bíblico o un terapeuta, quien sea que esté aconsejando en cualquiera de las dos ramas, que en su niñez experimentó abuso infantil. Imagínense esa escena. Y la persona a quien están ayudando, y se supone que ya superó esa situación, pero a la persona que están ayudando, esta persona viene y confiesa al lujo de detalle que sufrió abuso infantil, abuso sexual cuando fue niño. ¿Qué va a generar? Va a brotar en esta persona muchas emociones de su propia experiencia. Y eso no le permitirá ser ni objetivo en el momento, ni tampoco esperar o procesar, ayudar a la persona a procesar, porque estará ya prejuiciada a la situación de acuerdo a cómo se sintió. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Todos tenemos nuestras situaciones. Cuando yo me he encontrado en situaciones tales como algo que con lo que yo me identifique con la persona, yo trato de que alguien más le ayude, no hacerlo yo, porque no seré objetiva. Y lo podré tomar tan personal que buscaré la manera de que esa persona que está haciendo el daño pague por lo que me hicieron a mí y no lo que le hicieron a esa persona. Entonces ya uno no es objetivo. Entonces uno necesita tener plan A, plan B, plan C para que otras personas tomen esos casos. Y ahora, de tener un caso, y puede que nada que ver con uno,
Puede que el caso nada que ver con lo que uno experimentó, pero sí son detalles. Por ejemplo, una mujer que sea una consejera que sea madre y escucha de una situación compleja en un niño, eso es drenante porque uno inmediatamente dice, ¿y qué tal si le pasa al mío? ¿Y qué tal si le ocurre a mis hijos? Yo voy a proteger a mis nietos, voy a proteger. O sea, uno está en modo defensa. Y termina la sesión y uno se queda con aquella carga de decir, wow, qué historia, qué tremendo. Y a la hora tiene otra sesión, no es saludable. No puede uno, no puede uno poder ponerse entre la espada y la pared o una reunión una tras otra, porque uno se está haciendo el daño. Emocionalmente se desgasta. Fíjense, hay muchos terapeutas, qué curioso, mucho terapeuta, mucho psicólogo sufriendo de depresión y atendiendo a las personas. Hay muchos a raíz del estrés de segunda mano. Y lo más triste es que como ellos son los profesionales de la salud mental, llegan a creer que no hay otras personas capacitadas para ayudarles a ellos. Entonces no lo procesan y tratan de hacerlo por sí mismos, pero no funciona. Se necesita a otras personas. Entonces, ¿qué hace uno, no? Es necesario buscar profesionales, pero también es necesario asegurarse que eso está funcionando. Uno también tiene que tener criterio con la persona que está. El pastor, a veces porque es pastor, no quiere ir a recibir terapia porque qué va a decir la gente y cómo va a ir a sacar a relucir los detalles que ocurren en su matrimonio con una persona que no les conoce. Si Cristo venció al mundo, ¿ah? Entonces, cómo va a venir uno a decir, mira, me peleé con mi esposa, si somos la pareja perfecta en la iglesia? No existen las parejas perfectas, no existen los matrimonios perfectos. Y todo aquel que diga, yo nunca he tenido problemas y gracias a Dios tengo tantos años de casado, ese tiene que ir a pedir perdón al altar, porque todos los matrimonios han tenido dificultades. No importa cuántos años tenga, han habido dificultades. Somos seres humanos. ¿Y qué ocurre? No van a terapia, no superan los problemas y los problemas continúan y llegan a adultos, refiriéndome ya a personas mayores, amargados y frustrados porque no están satisfechos y felices en casa. Por eso es importante ir con una persona neutral y poder conversar. No lo platique con otro pastor, porque eso va a salir en el Facebook. No lo platiquemos con personas que no son profesionales, que no van a guardar la ética de ir a divulgarlo por otra parte. Un terapeuta no debe, por ética, no debe de mencionar lo que ocurre en ese caso, ni en casa con su familia, ni en ninguna parte. Porque firman un contrato de consentimiento de que eso no va a salir de allí. Eso es en contra de la ley. Y lo que les van a dar es un consejo neutral, neutral. No, a veces no es que voy a pedirle al pastor fulano de tal. Si es pastor, igual que tú, y no es un profesional de la salud mental, no lo hagas. Si es una persona que conoce tu vida, que conoce tu ministerio, no lo hagas. Le vas a dar herramientas a otra persona que no está en el ámbito profesional. ¿Para qué? Para que te destruya tu reputación. Y ahí se han dado muchos problemas. Entonces yo recomiendo los pastores líderes, los líderes, si necesitan ayuda profesional, busquen un terapeuta cristiano. Tienen que buscar un terapeuta cristiano, muy importante, porque así nos evitamos muchos problemas y también nos aseguramos de estar bien emocionalmente para poder presentarnos ante la congregación de una manera saludable, no amargados, no frustrados, no molestos, no cansados, sino más bien descansados y enfocados en servir a las demás personas. Para eso uno también tiene que trabajar en uno mismo. Tenemos que trabajar en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestras propias experiencias y aprender a procesar lo que uno mismo vive. ¿Ok? Así que los consejeros, obviamente los pastores, tenemos que estar siempre listos para ayudar a los demás, pero buscar ayuda cuando sea necesario. No
Es triste, pero no ignoremos las señales que nuestro cuerpo nos está brindando. Se ha visto demasiados casos de pastores que se quitan la vida porque no pudieron superar problemas familiares, por vergüenzas familiares, por situaciones vergonzosas. Y en vez de buscar a un profesional que fuera neutral, fuera de el ámbito religioso, lo callan, se ven mal y lo único que miran de salida, que no es ninguna salida y eso no debe de hacer no estamos de acuerdo con eso y eso es triste, es quitarse la vida. Pero esos llegan a ser los extremos por la falta de guianza o por la falta de madurez en uno mismo, en tomar responsabilidad de nuestra propia situación y buscar ayuda. No es vergonzoso buscar ayuda, es de valientes buscar ayuda. Así como es de valientes arrebatar el reino de los cielos, es de valientes buscar ayuda y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, necesito ayuda profesional. Eso es muy importante. Y bueno, los consejeros cristianos deben de ser pacientes. Es muy fácil decir o darse por vencidos cuando un aconsejado no mejora. Sin embargo, Dios nos dice, lo que el hombre sembrare o siembre, eso también cosechará o segará. Cada persona lleva su propio proceso y no podemos exigir más de lo que no están capacitados a hacer en el momento de dificultad. Esto es, a veces uno cuando no está en la situación, uno lo mira la manera para resolverlo de manera tan sencilla y dice, ay, si tan solo hicieran tal cosa, ya, se resuelve. Pero la persona que está pasando la situación no lo ve y a veces puede que tome mucho tiempo, puede que nunca lo mire, puede que nunca vea la situación, que nunca admita que estaba muy sencilla la experiencia o la solución estaba allí al alcance de sus manos. Sin embargo, tenemos que ser pacientes y ayudarles a redirigir su atención de lo negativo a todas las oportunidades y opciones que hay para resolver la situación. Ese es nuestro trabajo y no cansarnos de hacer el bien, no cansarnos de buscar ayudar a los demás. Les digo, con sus excepciones, cuando no están siendo responsables con lo que uno les está pidiendo por hacer, también uno tiene que tomar su espacio. Pero necesitamos también darnos cuenta e ir analizando los avances, por muy pequeñito que sea, eso ya es un avance. No importa que sea un medio pasito que den, hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo y así como cuando los niños empiezan a caminar ni se paran, pero están haciendo así, pues ahí le estamos aplaudiendo, ¿no? Lo mismo es con un adulto que está procesando situaciones complejas. Eh, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas de enojo, que se enoja muy rápido y usted le enseña, le explica que eso no está bien, que tenemos que tener dominio propio. Mire, la próxima vez que se encuentre en una situación como esas, yo le invito que en vez de pensar el momento que está siendo confrontado, en vez de alimentarlo mentalmente y decir, no, esta persona me cae mal porque me está diciendo, y usted empieza a alimentarse para poder reaccionar, mejor dígase, demos el beneficio de la duda a la persona y decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona que me trata así? Algún día ha de haberte pasado un mal día o no se ha de sentir bien. Pobrecita, ¿por qué se siente así? ¿Por qué me está tratando de esa manera si yo no le he hecho nada? Y eso le empieza a uno a calmar. Y uno le enseña la técnica. Si la próxima vez que usted lo ve, esta persona le dice, ¿sabe qué? Sí me enojé, pero sí pensé como usted me dijo y reaccioné menos. Eso hay que aplaudirlo, porque cada pasito, cada proceso que la persona lleva, por muy insignificante que sea para nosotros, el avance para ellos es grande. Entonces hay que irlo motivando, ir condicionando a la persona que la próxima vez queremos una mejor reacción, algo mucho más grande. Tú puedes echarle porras, todo para que la persona siga avanzando.
Entonces, cada persona en su mundo siente que su situación es la más complicada de la vida, es lo peor que está pasando, no existe problema más grande que el que están experimentando más que el que ellos tienen. Y uno debe de ayudarles a caminar en el proceso. Esos caminares a veces toman mucho tiempo y también debemos de tener tiempos límites para poder platicar con la gente. Por ejemplo, yo a veces solamente doy 3 meses. 3 meses y eso es suficiente para ver si la persona tiene interés. Entonces, las personas necesitamos poder ayudar a guiar qué, a todos esos detallitos que a veces nos afectan, que a veces nos impiden llegar al corazón de las personas. Eso necesitamos recuperarlo, trabajarlo y llegar a esos puntos. Necesitamos enfocarnos en esos detalles, porque, por ejemplo, imagínense, puede que para uno el esconder una información no sea la gran cosa. O sea, como, pero no te mintió, pero tampoco te dijo la verdad. O sea, no es un gran problema. Pero la persona que no recibió la información puede que traiga un trasfondo donde en su casa se escondió demasiada información y terminó destruyendo el hogar. Entonces eso genera, para esta persona, esto es lo peor que le pudo haber pasado en la vida porque no esperaba eso de la persona que quiere. Entonces, lo que nosotros podamos ver insignificante, porque a nosotros no nos pasó así, no podemos desestimarlo y decir, eso no es nada. No podemos decir eso. No nos podemos atrever a decir, eso no es nada, mire lo que me pasó a mí. No, nunca se ponga, ya lo he dicho muchas veces, pero nunca se ponga usted como el ejemplo, ni nunca diga lo que me pasó a mí es peor, o mira, te cuento mi historia. A veces nuestras historias son buenas. Si quiere aconsejar a un joven, uno sí puede decir, mira, y si la situación es similar, te voy a contar esto para que aprendas de mi historia y si en algo te sirve, ojalá lo pongas en práctica. Y uno cuenta, pero le da a la persona la libertad si lo quiere tomar o no. No es que así como lo hice yo, así lo tienes que hacer tú. O así como yo no lo hice, así no lo tienes que hacer tú. No, 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 uno nunca impone nada. Uno siempre le da a la persona la libertad para elegir lo que quiere hacer y lo que debe hacer de acuerdo a su entorno. Y bueno, estamos llegando aquí ya al final. Los consejeros cristianos tienen que estar interesados en hacer lo bueno, y a veces cuesta porque muchas veces uno se enfrenta a situaciones muy personales, casos muy personales, y cuesta a veces cuando uno también tiene sus propios problemas, ¿no? Uno también tiene sus propias dificultades, también tiene sus propias frustraciones y molestias. Y puede que vengas a una sesión con una persona de acabar de haber tenido una mala experiencia con alguien y llegas y no te sientes cómodo, te sientes mal, pero debemos de recordar que en el momento que uno entra a un salón con una persona a dedicarles tiempo, mi vida, mi situación, la ponemos a un lado. Les doy un ejemplo, una situación que me pasó a mí. Y me han pasado, les puedo contar muchas anécdotas, pero en una ocasión estábamos en la iglesia y recibo una llamada y me dicen, a tu padre le acaba de dar un derrame. Y mi padre no estaba cerca de mí, estaba en otro país. Inmediatamente me entra la preocupación, ¿qué pasó? Uno se imagina lo peor siempre. De allí, en ese momento que yo termino la llamada y tengo la reacción, estoy rodeada de personas de la iglesia, llega una chica y me dice, pastora, fíjese que tengo algo que conversar con usted, ¿me puede dar unos minutos? Ella no tiene la culpa de lo que pasó con mi papá. Ella no tiene la culpa o no es responsable de lo que ocurrió en ninguna situación. Le digo lo siguiente, dame unos minutos, voy a hacer una llamada y yo con gusto te atiendo. No estoy reprimiendo lo que siento, porque como no sé lo que realmente sucedió, no conozco los detalles, no me voy a alterar, ni me voy a salir de mis casillas a morirme porque me llamaron y me dieron esa información. No sé cómo está mi papá. Ven, lo que hice fue vine, le llamé, no me contestaba, lo logré contactar al final de todo
Y hablé con él tranquilo, me explicó que no fue de tal gravedad, que estaba tranquilo. Sin embargo, uno como hijo tiene la intención de agarrar el avión e irse a buscarlos, ¿no? Pero ahí tengo una chica que asiste a mi iglesia y yo soy la pastora, pastora psicóloga, ¿no? Que tengo que tener inteligencia emocional. Tengo yo que poner en práctica todo lo que predico y todo lo que enseño. ¿Y qué ocurre? Voy, pongo a un lado eso y mi esposo les informa, bueno, está teniendo una situación, su padre tuvo una situación médica y ahora ellos tienen pena conmigo porque me están pidiendo tiempo. Sin embargo, yo vengo y respeto ese tiempo porque en ese momento yo no puedo hacer nada por mi papá, nada. Entonces yo vengo y la atiendo, la escucho, me pide un consejo, se lo doy y después de todo me dijo, gracias pastora por poner a un lado lo que tú estás pasando para atenderme a mí. Y I'm sorry, me dice, disculpa que estás pasando esta situación. Ah, no, no te preocupes. Se fueron todos, ahora sí hago el drama que yo quiera, pero nadie ve que uno se sale de sus casillas. El consejero no puede, ni el pastor no puede desplomarse frente a la gente, porque si usted es la persona que da el consejo, tiene que vivirlo, tiene que ser responsable de vivir el consejo primariamente. Así que tenemos que siempre estar interesados en hacer lo bueno, en buscar hacer las cosas que están bien. Estamos llamados a ayudar a todas las personas cuando se nos instruye, cuando se nos instruyó a dar especial atención a la familia de la fe. No solamente es al que me pida le voy a ayudar. Tengo que ayudar a la familia de la fe, pero también tengo que ayudar a las personas, quien sea que llegue, tengo que darle un poco de atención. Por primera vez que lleguen a la iglesia o no, uno les escucha. Uno no sabe si Dios lo va a usar a uno para tocar la vida de esa persona y esa persona termina siendo un gran siervo de Dios. No podemos desestimar a quien sea solamente porque llegó y no es cristiano. Usted tiene tanto que decimos, vayan y prediquen el evangelio. Y si a la iglesia le llega la persona y le pide un consejo, aproveche. El Señor se lo está trayendo en bandeja de plata para que usted trabaje con él. Entonces, eso es importante. El lugar de inicio de todo consejero es su relación con Dios. Nuestra relación con Dios es el área donde todo empieza a surgir. ¿Por qué? Porque si tenemos buena relación con Dios, podremos desarrollar buena relación con la persona que estamos aconsejando y podremos ser compasivos con ellos. Los consejeros pueden ser siempre más efectivos cuando se aprenden a destrezar o aprenden destrezas específicas. Pero esas destrezas, honestamente, podemos utilizar la palabra de Dios como una herramienta, pero tampoco podemos desestimar las técnicas que podemos aprender acerca de la psicología y la terapia. Desde el momento que nosotros utilizamos o hablamos de tristezas, de detalles no resueltos, de asuntos, eh, por ejemplo, esto ocurrió porque cuando yo era niña tal cosa me pasó, todos esos detalles, esos vocabulario psicológico, y lo usamos siempre. La psicología existió y fue desarrollado muchos años después de la palabra de Dios. Y una ley, una regla será lo siguiente, porque una de las preguntas que a veces me hacen es, ¿cómo puedo yo determinar dónde va la psicología y dónde va la palabra de Dios? ¿Qué va primero y qué va después? Todo principio psicológico que vaya en contra de la palabra de Dios, yo no lo pongo en práctica. Ni le pongo cuidado ni le pongo oído, porque lo que va primero es la palabra de Dios. Soy hija de Dios primariamente y eso va primero. Y si el consejo que me están dando, la palabra de Dios, lo avala, lo apoya, yo lo hago, porque la palabra de Dios lo apoya. Y eso tiene que ser las líneas en las cuales nosotros nos debemos de mover en cualquier área cuando estemos aconsejando. Aprendimos una técnica, bueno, la técnica de la respiración. Bueno, respire profundo, no porque un ateo toma agua, usted no va a tomar agua. No necesitamos aprender a tranquilizarnos, a tomar los ejercicios que nos ayudan, a ver algo que, a tomar en cuenta las herramientas que nos presentan, porque para eso está la ciencia. También se han hecho muchos estudios y muchos detalles que no hay que desestimarlos. Pero
El límite es ese. ¿Qué me dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo, ¿qué me revela? ¿Está en la Biblia el poder hacer esto? ¿O esto va en contra de mis principios cristianos? Entonces yo no lo hago. Y ahí queda el tiempo de esta conferencia. Excelente, muchísimas gracias. Creo que superaste nuestras expectativas. Yo tuve una conversación larga contigo de expectativas que yo tenía esta clase. La superaste. Muchísimas gracias. Em, y también les recordamos a todos, si estas clases son de bendición, compártalas con otros. Póngales un me gusta, hagamos que otros aprendamos. Creo que la pastora Yanis dio unas verdades muy claras de cómo ser consejeros en la iglesia. Y es importante tener sabiduría. Entonces, gracias a Dios, pues ella es una mujer llena del Espíritu Santo, es pastora, ha estudiado teología, ha estudiado psicología y puede tener un balance que nos ayuda a que no descartemos las posibilidades que tenemos como consejeros bíblicos. Gloria a Dios que podemos seguir adelante y siendo luz con la verdad de Dios y con herramientas que nos ayudan a ser efectivos en estos tiempos, porque necesitamos ser entendidos en los tiempos. Entonces, sigamos adelante compartiendo estos videos. Dios les bendiga.